Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios, que sea Él hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Padre, hoy estamos delante tuyo, Señor, como iglesia. Hoy estamos delante tuyo, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones, para que sea tu palabra, tu espíritu, Señor, ministrando a nuestras vidas, ministrando a esta tu iglesia, Padre. No permita, Señor, que el día de hoy salgamos igual, Señor, sino que no podamos solamente entender tu palabra, sino poderla aplicar en nuestro día a día, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Oramos por aquellos que no pudieron venir, Señor. Ayúdales en su salud, ayúdales en su trabajo, ayúdales en su familia. Si pronto han salido, Señor, guarda su entrar, su salir, Padre. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo delante tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me gustaría que me acompañaran a 1 Samuel, capítulo 27. Hoy vamos a estar estudiando este capítulo y los primeros 2 versículos del capítulo 28. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Hoy es un pasaje en que contrasta mucho, contrasta demasiado desde la vida de David. Vemos como seres finitos, como seres humanos, nuestra naturaleza puede ser tan volátil y muchas veces en los peores momentos nuestra naturaleza puede llegar a hacer algo que ni nosotros nos imaginamos. No sé si usted alguna vez se ha encontrado en esa situación, en que después usted piensa, pero ¿yo en qué estaba pensando? ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué dije esto? ¿Yo por qué actué de esta forma en tal ocasión? No sé si a algunos les ha pasado. Y es parte normal, no deberíamos normalizarlo, pero desafortunadamente, como veíamos en el discipulado, nuestra naturaleza caída siempre va a estar inclinada a hacer lo malo. Nuestra voluntad siempre va a estar inclinada a hacer lo más fácil, a querer hacer lo primero que se nos viene a nuestra mente. Muchas veces no tenemos esa quietud, esa paciencia, ese dominio propio, sino sale a flote nuestra naturaleza. Y hoy vamos a ver cómo un hombre como David, que la palabra habla, que es conforme al corazón de Dios, cayó tan bajo. Es un pasaje en donde si ustedes lo leen detenidamente, es corto, son solo 12 versículos, no se menciona a Dios en ninguno de ellos. Curioso viniendo de un hombre como David. Es un pasaje triste en cuanto a David, pero si lo aplicamos a nuestra vida, Dios deja al descubierto también nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, me gustaría que viéramos cómo de este pasaje tan oscuro, tan bizarro de la vida de uno de los más grandes hombres que Dios ha levantado en la historia, cae. Y cómo nosotros podemos aplicar, qué podemos sacar del texto para aplicarla a nuestra vida. ¿Listo? No sé si ya están allí en el texto, 1 Samuel 27. Veamos el versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Recuerdan ustedes hace 8 días cómo Saúl se infiltró al mejor estilo 007 en el campamento? David se infiltró en el campamento de Saúl y le perdonó la vida, solo le quitó la lanza y el agua y salió y le dijo: rey, le dijo al general, se me olvidó el nombre, Abner, gracias.
le dijo a Abner que por qué no cuidaba la vida del ungido de Dios. Y le mostró la lanza y el agua. Después de esto hubo un aparente arrepentimiento de Saúl, ¿no? Vete, he pecado, he hecho mal. Pero curiosamente en los últimos versículos se veía como David tomaba su camino y Saúl otro camino. Eso hablaba mucho de la confianza que David tenía hacia Saúl. Hablaba de que no le creyó absolutamente nada de su arrepentimiento y prefirió irse por un camino equivocado. Y aquí estamos en este pasaje, en donde luego de que David tuvo la oportunidad de que con un solo golpe él hubiera dado la orden y Saúl hubiera muerto. ¿Recuerdan? Que él iba con su soldado y el soldado le decía, deme la orden y no va a haber un segundo golpe. Después de ese pasaje en donde vemos un David confiado, ¿cierto? Lleno de fe, donde aparentemente había aprendido de todo el episodio de Nabal, de la venganza, en donde posiblemente había aprendido también de Goliat. Cuando él no fue por su propio nombre, ¿no? Diciendo yo soy David, he acabado con leones, con osos. No, sino él tenía claro quién peleaba por él, ¿no? Dios, en donde él decía, tú vienes contra mí con espada y jabalina y yo vengo en el nombre de Dios. Y esa imagen de David, del gran rey David, del gran hombre de Dios, de aquel hombre que se estaba levantando en un episodio muy oscuro de Israel, para poder sacarlo de esa oscuridad, nos encontramos con que David dice en su corazón, algún día Saúl me va a matar. ¿Qué más da? Prefiero huir, prefiero fugarme. ¿Y recuerdan ustedes cuando hicieron el pacto con Jonatán, que él también huyó a tierra de los filisteos? Esa vez huyó solo. Esta vez, más adelante vamos a ver, él huyó, no solo él, sino con su familia y con todos los que le rodeaban. ¿Recuerdan hasta aquí cuánto iba al ejército de David? 600, ¿cierto? Entonces David ya no era solo, sino tenía una gran responsabilidad. Y aún en medio de esa responsabilidad, prefirió escuchar su corazón que lo que Dios le había dicho. Y nos muestra cómo si David, un hombre tan grande en la historia de Dios, escuchaba su corazón, que la palabra dice que es engañoso, antes que lo que Dios le había dicho. Recuerden, aquí ya era ungido, ya Samuel le había dicho vas a ser el próximo rey, lo sabía no solo David, se lo había recordado Jonatán, incluso Saúl mismo hace 8 días le dijo. Incluso Abigail también le dijo. Todo apuntaba a que la promesa de Dios se cumpliera plenamente en David. Pero David se entrega. Algún día Saúl ya me va a matar. Algún día Saúl me va a coger y me va a matar. Es mejor que yo huya. Y desde que empezamos Samuel, el enemigo más voraz que ha tenido son los filisteos. Curioso que David siempre se refugiaba en territorio enemigo. Ya lo había hecho una vez, esta era la segunda vez que lo hacía. Y conforme vayamos viendo el pasaje, nos vamos a dar cuenta que cada vez se pone peor. Miren, versículo 2 y versículo 3. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el de Carmel. Si ustedes se dan cuenta, la forma en que David huye no es la mejor. Primero, no solo huye a territorio filisteo, sino vuelve a Aquís. ¿Recuerdan el episodio de Aquís que lo estudiamos en el capítulo 21? Que David pasa allá y se hace el loco cuando lo descubren.
después de que engañó al sacerdote para que le dieran los panes de la propiciación, y él se hace loco y aquí, uy, ¿por qué me traen este loco si me basta con todos estos locos que tengo? Nuevamente viene aquí, Aquís, y viene a Gad, donde nació Goliat. Y esto aparentemente nos habla de la profundidad del asunto, de la profundidad del desespero de David. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes? No sé si lo mencioné esa ocasión, cuando David no fue a la guerra, cuando Goliat estaba retando al pueblo de Israel, era porque él no tenía la edad para estar dentro del ejército. Por eso él lo enviaron, fue con el almuerzo y demás para los hermanos. Él no tenía 20 años. Aquí aproximadamente los comentaristas hablan de que David ya tenía 30 años. Si después de que David mató a Goliat y empezó a ganar guerras y batallas, pienso yo que pasaron meses, a este punto David llevaba 10 años huyendo de Saúl. Y recuerdan dónde huía David, ¿cierto? Lo hemos visto en varios pasajes. ¿Dónde le tocaba refugiarse? En el desierto, ¿cierto? En las cuevas del desierto. David estaba en el desierto, había estado en el desierto hasta este punto por más de 10 años. ¿No se le hace curioso a ustedes que haya tanto desierto en las Escrituras? Después de que Israel salió de Egipto, 40 años en el desierto. Después de que Moisés defendió al israelita, huyó otros 40 años en el desierto. David se nos muestra que huyó al desierto. ¿Recuerdan ustedes dónde fue tentado Cristo? Es curioso que la Biblia nos hable de este ciclo. Parece que fuera necesario que los hijos de Dios tuvieran que pasar sí o sí por un desierto, por un proceso donde Dios va probando nuestras vidas. Hemos visto aquí cómo David, en un acto de gran misericordia, le perdonó la vida a Saúl. Un capítulo después quería matar a Nabal y a todo su ejército. Un capítulo después parece que aprendió la lección y volvió a bajar la guardia, a perdonar la vida a Saúl. Pero ahora nos encontramos con este capítulo que ya está en tierras enemigas y que está pidiendo asilo, no solo él, sino para sus 2 esposas y para 600 hombres con sus familias. Podríamos decir que mínimo eran 1,200 personas. Imagínese usted 1,200 personas, trasladarlas de un lado a otro. Me imagino la desesperación que tenía David hasta este punto. Estaba cansado de su situación, estaba cansado de huir y de huir. Yo creo que a David le pensaría, ¿pero por qué a mí? Si yo era juicioso, cuidando mis ovejas, yo era responsable, yo le ayudaba a mi padre de la mejor forma. Dios ha visto eso, me promete que voy a ser rey. ¿Y qué hace un rey huyendo de cueva en cueva, de desierto en desierto? Y peor aún, sin haber hecho nada malo. Hasta aquí David no le ha hecho nada a Saúl, al contrario, todo lo contrario. Pero ha tenido que huir y huir. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pasado por esas situaciones? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido ayudar a Dios? No, porque es que Dios me prometió esto, es que su palabra dice esto. Y muchas veces malinterpretamos la palabra o queremos coger atajos para llegar a lo que Dios nos ha prometido. Pregunto, ¿qué es lo más valioso que Dios nos ha prometido? La salvación para vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿qué de lo que pase en estos 70, 80 años, mientras tengamos vida, va a afectar la salvación o la vida eterna?
Nada, ¿cierto? Nada. Empezando porque ni siquiera la salvación depende de nosotros. La salvación viene afortunadamente de Dios. Imagínense si dependiera de nosotros. No llegamos nunca. Y está demostrado. No llegó Israel, que le abrieron el mar, que llovía maná del cielo. Ahora creen, sean sinceros, ¿creen ustedes que si dependiera de nosotros, teniendo Netflix en la casa, buscaríamos la salvación? No, no depende, menos mal. Y nosotros muchas veces no entendemos eso. Nosotros muchas veces nuestra confianza la ponemos equivocadamente en cosas pasajeras. Y ese es el título que yo he dado a esta enseñanza, confianza equivocada. David puso la confianza en los filisteos. Los filisteos simbolizan los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué relación tiene eso con nosotros? Si cuando Cristo viene por su iglesia, por el pueblo, en Gálatas 13 nos habla que somos descendientes de Abraham por fe, porque hemos creído en la simiente que venía de Abraham, que es Cristo. Nosotros venimos a ser el pueblo escogido de Dios en este tiempo. Ahora, ¿me entienden a dónde quiero llegar? Imagínense nosotros corriendo a lo que nos ofrece los hijos de desobediencia, como leíamos en Efesios, ¿cierto? En Efesios. Imagínense nosotros corriendo a buscar consejo en alguien que no tiene temor de Dios. Nosotros buscando nuestra confianza en un trabajo y no comprendiendo que nuestra provisión viene de Dios. Y muchas veces nosotros podemos decir, David no era tan perfecto. Pero yo creo que eso nos tiene que llenar de temor humildemente para reconocer nuestra debilidad. Y sigue el texto, miren lo que dice. O sea, todo mal, ¿cierto? ¿Hasta aquí van entendiendo el pasaje? Díganme que sí, por favor. ¿Por qué? Porque vemos un superhombre de Dios que le faltaba capa cuando mató a Goliat, cuando ganaban los ejércitos. Vemos un superhombre de Dios mostrando amor y misericordia cuando pudo haber matado a su enemigo que tanto lo perseguía. Vemos un hombre de Dios que en medio de sus cuevas escribió sus mejores salmos, porque incluso los hemos leído y estudiado aquí mismo. Pero ahora vemos un superhombre de Dios que no busca de Dios. Si eso le pasa a David, atérrese, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Y saben qué es lo peor? Miren lo que pasa en el versículo 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Le salió hasta aquí el plan a David. David prefirió perderse en el pueblo filisteo antes de seguir en ese rifirrafe con Saúl, con tal de que Saúl lo dejara de perseguir. Y él se fue a tierras extranjeras y Saúl mágicamente se vuelve misericordioso y deja de buscarlo. Y es curioso, porque si ustedes se dan cuenta hasta aquí, la vida de David ha sido una montaña rusa. Hace un capítulo, ¿cuál fue el clamor que él le decía a Saúl? ¿Recuerdan ustedes? Él decía, si yo he fallado delante de Dios, que Dios acepte mi sacrificio. Pero si son los hombres los que te han dicho que me persigas, malditos sean, porque me han enviado a tierras extranjeras a adorar dioses extranjeros. Y hablábamos de cómo en ese contexto la única forma de adorar a Dios era por medio de sacrificios en el tabernáculo. Hoy en día lo podemos adorar donde sea, porque recuerden ustedes, la muerte de Cristo rasgó el velo en dos, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Ahora nosotros podemos entrar con libertad.
Y ese era el dolor de David. Ni siquiera David le está diciendo, ¿por qué me persigues si yo soy bueno? ¿Por qué me persigues si soy el próximo rey de Israel? No, el dolor de David era, ¿por qué me persigue y me han enviado a tierras extranjeras a adorar dioses extranjeros? Se había un clamor de David por querer adorar correctamente a Dios como Dios lo había mandado hasta este momento por medio de sacrificios en el tabernáculo. Y ese era el dolor de David. 3 doritos después, lo vemos en la tierra de los filisteos. Contradictorio totalmente el pasaje. Contradictorio en todos los aspectos, porque si uno se quedara, si Samuel se hubiera acabado en el capítulo 26, decimos, el temor de David hacia Dios es inmenso. ¡Ay, qué hombre! Le faltó tomar Red Bull para que le salieran alas. Pero en el capítulo 27 ya vemos todo lo contrario. Y aparentemente le salió el plan a David. Versículos 5 y 6. Y David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Curioso, la respuesta de David, ¿no? David militarmente hubiera podido matar a Saúl cuando él quería. Vimos que era más dotado, mejor capacitado para las batallas. Tuvo 2 oportunidades y no lo hizo. David, después de matar a Goliat, muchas veces ganó guerras contra los filisteos. Estoy seguro que si pasó solo, se hizo el loco y sobrevivió, ahora que lo seguía un ejército de 600, no iba a tener temor alguno para poder acabar con Aquís. Si ustedes se dan cuenta, David es superior tanto a Saúl como a Aquís. Pero David aquí se pone por debajo de ellos. En el capítulo anterior, entendiendo que hasta ahí Saúl todavía era el ungido de Jehová, y aquí ahora miren la forma en que llega a pedirle refugio a Aquís. Y es curioso la actitud de David. Ahora, lo más curioso es que, 1, Saúl dejó de perseguirlo. Y 2, Aquís accede a su propuesta. Miren el versículo 7. Y fue el versículo 6, perdón. Y Aquís le dio aquel día Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá. Recuerden, Samuel es un libro histórico, se escribió mucho después. Cuando habla de que son los reyes de Judá, posiblemente se escribió en el periodo donde el reino del norte y el reino del sur ya se había dividido. Y posiblemente por eso dice que Siclag hasta el día de hoy, o sea, hasta el día que se escribió, todavía era territorio de Israel. Listo, entonces para que lo tengamos claro. Pero lo curioso es que tanto Saúl se le ablanda el corazón, deja de perseguirlo, y Aquís, uno de los enemigos más grandes, no solo de Israel, sino también de David, accede. Le da todo, le complace en todo. ¿Cuántas veces ustedes han visto eso en la vida real? La gente deja de ir de la iglesia y mágicamente se abren puertas en todo lado. La gente deja de buscar a Dios y se dan cuenta que si dejan un domingo de asistir, ya no pasó nada. ¿Qué pasa si faltó 2 domingos? ¿Qué pasa si 3 domingos? 4. ¿Qué pasa si dejo de orar 1 día, 2 días? ¿Qué pasa si dejo de estudiar la palabra esta semanita? ¿Qué pasa? Y muchas veces no va a pasar nada. Muchas veces antes va a pasar lo que le está pasando a David. Se abre todo, se apareja todo. Y nos empezamos a llenar de esa falsa confianza. No, pero yo pude haber hecho esto antes, yo estaba perdiendo el tiempo. Y no entendemos el proceso por el cual Dios nos quiere
pasar, no entendemos muchas veces los procesos que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora miren cómo sigue, versículo 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. No fue que David se metió allá un fin de semana a pasar un puente festivo allá con los filisteos y ya. 1 año y 4 meses. Es hartísimo tiempo. Es demasiado tiempo. David estaba regalando todo lo que Dios le había prometido con tal de tener su tranquilidad. ¿Les suena familiar ese relato hoy en día? Lo importante es nuestra paz mental. Y así nos quieren vender hoy en día eso. No, es que desde que yo tenga paz mental, es que yo. Y sin querer nos envolvemos en ese mundo humanista, en ese mundo en donde lo importante es el ser humano y Dios se ha convertido en un mito. Y es por eso que el mundo hoy en día se ve tan caótico. Miren a David en estos 7 versículos. No parece el David que uno tiene en mente, ¿cierto? El David de las historias que nos enseñaron cuando niños. No parece el David de la historia de Semana Santa cuando vemos la película. No parece el David de la Biblia. Parece un David totalmente distinto. Hasta aquí no ha mencionado a Dios para nada. ¿Cómo empezó el capítulo? David dijo en su corazón. ¿Cómo sería una versión 2021? David estaba buscando su paz mental. Podríamos ponerlo de esa forma. David estaba buscando su tranquilidad y la consiguió. Lo peor fue que la consiguió. Es más, si ustedes buscan paz mental, la van a encontrar. Un buen paseíto, todo incluido, ¿a quién nos relaja? ¿Cierto? Hay formas de encontrar uno una paz, una tranquilidad aparentemente. Porque aparentemente, sigamos viendo, versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los gesiritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Esto queda dentro del perímetro de Israel, dentro de lo que se les había dado como la tierra prometida. Esas excursiones no es que iban a montar campamentos amistosamente. Vamos a hacer excursiones y a limpiar el mar. No. Cuando habla de excursiones habla de guerras, habla de batallas. Habla de cómo David peleaba aparentemente por Israel, habitando en tierras enemigas. Y esto es curioso, porque ¿quién tenía que seguir conquistando estas tierras que en tiempo de Josué no fueron conquistadas? Saúl. Pero Saúl estaba en otro canal, en otra sintonía. Y posiblemente vemos que aquí David no fue, pidió asilo, montó su hamaca y con sus 2 esposas así haciéndole abanicos. Sino vemos un David activo. Vemos, dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones. Habla de varias, no habla de solo una. Posiblemente lo hicieron muchas veces. Y ¿saben esto? Qué pena dañarles la paz mental. Pero lo dice la Biblia. Muchas veces nosotros creemos que aunque habitamos en tierras enemigas, en tierras peligrosas, pero hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, estamos actuando bien. David aquí posiblemente
Él pudo haber dicho, voy a ser el próximo rey de Israel, voy a seguir conquistando, pero viviendo en Filistea. Y aparentemente puede estar bien. Es más, hasta aquí en el capítulo todo va bien. Saúl no le busca problema, su archienemigo Aquís le dio asilo. Y David aparentemente lucha por el pueblo donde va a ser el futuro rey. ¿Cuántas veces nosotros hemos confundido nuestro servicio a Dios con nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces nosotros tenemos nuestra paz mental alineada porque el domingo sí fui a la iglesia y esta semana va a ser de bendición? Aleluya, amén. ¿Cuántas veces nosotros confundimos esa aparente paz con cosas religiosas? Ahora, no estoy diciendo que no vengan los domingos, no. Estoy diciendo que los domingos no es lo que los hace cristianos. El cristiano entiende la importancia de congregarse y lo hace porque entiende la importancia, mas no por salvación, por ser más santo, no. Créanme que aquí la aromática no los va a hacer más santos. Los va a hacer más santos que seamos sal, que seamos luz, de lunes a sábado, donde no habitamos con cristianos. Y esto es lo que vemos, porque vuelvo al ejemplo y no sé si lo están dimensionando como el pasaje lo está relatando. Quien está haciendo esto es David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Es que no lo está diciendo Sansón, que nunca se sometió, no lo está haciendo Judas. No, es David. Piensen esto, ni siquiera a los discípulos se describe como se describe a David dentro de la Biblia. Ni siquiera a Juan, que era el discípulo amado, se le describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Es David, uno de los máximos símbolos del cristianismo, de la historia bíblica. Es David el que está cayendo en esto. ¿Se dan cuenta ustedes la realidad espiritual en la que podemos caer muchas veces sin darnos cuenta? Porque si uno acá dice, uy, ese David terrible desde la tierra de los filisteos, refugiarse allá, y cuántas veces nosotros tenemos nuestra paz mental alineada con un trabajo ilícito. Pero gloria a Dios, yo doy mi diezmo. Pero cuántas veces nuestras familias están destruidas, pero pensamos que con venir a la iglesia, orar, de pronto hasta compartir la Santa Cena, estamos bien con Dios. ¿Cuántas veces vivimos de apariencias? ¿Cuántas veces no quisiéramos que no se acabe el domingo porque sabemos que nuestro cónyuge se transforma cuando llegamos a casa? ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto la confianza equivocadamente en las cosas que Dios nos da y no en el Dios de las cosas? Es duro, ¿cierto? Cuando uno tal vez vive activamente y quiere servir a Dios, muchas veces uno no entiende que es más rico, más, ¿cómo explicarlo? John Piper habla de cómo uno muchas veces quiere vivir para la gloria de Dios. Y él hablaba de que él no necesita que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Porque póngase a pensar en esto. Creemos en un Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿cierto? ¿Será que Él le baja un poquito los índices de su gloria si nosotros pecamos o no venimos a la iglesia o no hacemos nuestro servicio a Dios?
Dios va a seguir siendo glorioso. Dios va a seguir siendo Dios. Entonces, al punto que iba John Piper en esa enseñanza, era de cuán equivocados nos han metido el concepto de Dios en nuestras vidas, en que no vemos a Dios en las dimensiones que es, sino en las dimensiones de las 4 paredes donde asistimos, en las dimensiones de nuestras buenas obras que de pronto podamos hacer. Y no lo vemos al revés, que es que cuando nosotros vamos a servir en la obra de Dios, es porque vamos a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero si nuestra vida espiritual es raquítica, está agonizando, dígame en qué vamos a dar. Hace poco tuve una charla, tuve una consejería y me decía exactamente lo mismo. Y en mi mente yo recordaba eso y en mi mente oraba a Dios también para que Dios me guardara de caer en lo mismo. Y me decía esta persona, yo hago esto, yo hago lo otro, esto. Y de un tiempo para acá, mi proceso en la vida espiritual cayó totalmente. Y a todas las personas a las que yo ayudaba, a las que siempre estaba, no han venido. Y él decía, y no quiero sacar esto como excusa, sino me ha ayudado a ver que no es qué tan grande es mi servicio a Dios, sino qué tan grande es mi fe en Dios, porque sé que mi vida espiritual no debe depender de las cosas que yo haga para que el reino de Dios sea extendido, sino que mi vida espiritual debe depender de Dios. Y me ponía a pensar mucho, demasiado. Yo decía, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos desgastamos y de pronto porque pensamos que hacemos algo religioso o piadosamente bien, pensamos que ya está? Ya, mi nivel espiritual aquí, después de que hice una consejería en el trabajo. Después de que un familiar estaba enfermo y lo llamé y oramos, ya, mi nivel espiritual otra vez full gas. ¿Y cuántas veces confundimos la actividad con la espiritualidad? Y posiblemente esto le pasó a David, lo que les digo, posiblemente David dijo, voy a ser el próximo rey de Israel. Empecemos. Dios no le había mandado nada. Es más, no se menciona a Dios. Pero de pronto ante los ojos de los 600 soldados, no, nuestro rey es, mejor dicho. Sabiendo David lo que estaba pasando, en el capítulo anterior él mismo lo grita con desespero. Me han enviado a tierras extranjeras a adorar dioses extranjeros, y en este capítulo se ve eso. Por más que él quiera calmar su conciencia, calmar su paz, su tranquilidad, destruyendo los pueblos que estaban invadiendo Israel, hasta ese momento, él estaba ahí mal con Dios. Y nosotros no podemos confundir eso. Versículos 9 y 10. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jarameel y en el Negev de los ceneos. Miren la bajeza de David. Hasta el versículo 8 aparentemente todo iba bien. El versículo 9 vemos una crueldad, matando a todo el que se le atravesaba. Y en el versículo 10 vemos que es mentiroso, que es hipócrita, que es engañador. Vemos lo más bajo de David. ¿Recuerdan ustedes que David luchaba con la mentira? ¿Recuerdan ustedes cuando fue a donde el sacerdote y con mentiras hizo que le diera los panes de la propiciación? ¿Recuerdan ustedes cuando le dijo a Jonatán que también mintiera a Saúl para ver si Saúl sí estaba
si David pensaba que Saúl de verdad sí lo iba a matar o no. Ya es la tercera vez. Y si hablamos de engañar, todos conocemos ese famoso episodio donde David cae con Betsabé y a punta de engaños quiere que maten a uno de sus soldados. Y esto nos habla de tratar nuestro pecado. Si no tratamos nuestro pecado a tiempo, miren hasta dónde nos puede llevar. Si nosotros no tratamos con nuestro pecado, si no vemos nuestro pecado como pecado, nos puede llevar demasiado lejos. Y aparte le hace creer a Aquís que no estaba libertando a Israel, sino que estaba luchando contra Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando Saúl se le dijo que no iba a ser más el rey de Israel? ¿Por qué fue? ¿Recuerdan que él dejó lo mejor de las vaquitas, de las ovejas, dejó al rey vivo como a modo de trofeo? Y cuando llegó Samuel, ¿y qué es eso que escucho allá? ¿No es una oveja? ¿Y eso no es una vaca? Saúl, ¿qué ha hecho? Y él se excusó, no, estos son ofrendas a Dios. Y la orden era aniquilar todo. Y aquí pareciera que David le estuviera haciendo ofrenda a Aquís, porque mata a todos, pero nos habla de que cogía las ovejas, vacas, asnos, camellos, las mejores ropas y regresaba a Aquís. Gracias por dejarme estar en tierras enemigas. ¿Sí comprenden la hipocresía tan grande de David? No era que David estuviera agradecido porque Aquís le dio asilo en Siclag. No. Es que David estaba dando ofrenda a un rey que iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo hemos corrido nuestros principios porque es que al jefe le gusta esto? Pero no, allá él. ¿Cuántas veces nosotros hemos corrido en nuestra familia nuestros principios? Participamos de una mentira, participamos de un engaño. ¿Cuántas veces nos ha llamado un familiar? Diga esto y esto que lo pasé para que me recomendaran tal cosa, en un préstamo, en un trabajo, en un arriendo. Y nosotros hacemos ofrendas en tierras enemigos a gente que desobedece abiertamente a Dios. Pero gloria a Dios porque es que el domingo sí no voy a fallar. Y mi paz mental vuelve. ¿Cuántas veces nosotros confundimos estas cosas y caemos tan bajo? Versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vía para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso a nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Fuerte, ¿cierto? Recuerden de quién estamos hablando. No es Saúl, no es Judas Iscariote. David. Prefería matar a todos antes de que su mentira se descubriera, de que su engaño se descubriera. Quería vivir de apariencias. Y todo esto fue costumbre mientras moraba en tierra de los filisteos. ¿No les asombra eso? Hasta aquí, ¿cuántas veces se ha mencionado Filistea, o Gad, o Aquís? ¿Y cuántas veces se ha mencionado Dios? O Jehová. Ni una sola. Todo era en tierra extranjera y David, y David, y David. Y yo, y yo, y yo. Y es que mi paz, y es que. Es fuerte hasta dónde nos puede llevar nuestra propia naturaleza, nuestro propio orgullo.
nuestra propia mente pecaminosa. Y es aterrador. Recuerden, estamos hablando del mismo David que componía salmos en las cuevas capítulos anteriores. Estamos hablando del mismo David que un capítulo antes anhelaba que le dejaran adorar a Dios en su tierra. Y ahora aquí vemos un David totalmente distinto. Versículo 12. Y Aquís creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. El rey de la tierra enemiga del pueblo de Dios, diciéndole a David que iba a ser su siervo. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos las migajas que el mundo nos ofrece por la gloria eterna de Dios? Eso estaba haciendo David. Prefirió ser un gran comandante de Aquís, viviendo en Siclag, a reinar todo Israel. David estaba confiando en él mismo, él estaba confiando en su ejército, él estaba confiando en que era muy astuto para mentir y engañar. ¿Cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos? No, yo puedo con esto. No, yo me sé manejar. Somos débiles y no reconocemos nuestra debilidad delante de Dios. Ahorita veíamos en el discipulado, la excusa más fácil es: no, yo soy bueno. Cuando la Biblia nos dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por la justificación de Cristo en la cruz, ninguno seríamos salvos. Ni David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Miren todo lo que hizo y lo que le falta por hacer. Son episodios donde uno no se da cuenta de esto, ¿cierto? Son episodios donde tal vez no los tenemos claro, o muchas veces los vemos desde una forma histórica, pero no vemos lo que Dios habla a nosotros. Y esto se pone peor. Acompáñenme a los primeros 2 versículos del capítulo 28. Y aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Va a ser la prueba final. David, eres escogido, has mostrado lealtad, gracias por estas enormes ofrendas que has traído constantemente a mi reino, y ahora te necesito en batalla. Vamos a acabar con Israel. ¿Y qué dice David? Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Astuto, ¿cierto? Para engañar, para manipular. O sea, ahí le dijo: ofrezco que vamos y acabamos, ofrezco que allá me le volteo y... O sea, no le dijo sí o sí no. Le dijo: muy bien, tú sabrás lo que tu siervo hará. Me imagino aquí que me habrá querido decir. Y sigue. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda la vida. Yo creo que Aquís dudó un poquito con esa respuesta. Y para incentivarlo, David, si ganamos, si salimos de esta, usted va a ser el mejor guardaespaldas del que se ha escrito en la Biblia. Qué hermosa promesa, ¿cierto? Similar a lo que Samuel ya le había profetizado. Similar a lo que Samuel ya le había dicho, que de él iba a salir el Rey eterno. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos eso? Y decimos: es que ser cristiano es muy difícil. Patrañas, ser cristiano es fácil. Es solo negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Ahora, que nuestra voluntad caída
luche contra lo que Dios nos ha dicho, es otra cosa. Pero créanme que ser cristiano es demasiado fácil. No, ser hijo de Dios, corrijo. Ser un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios es aquel que se ha arrepentido, que ha creído y que ha obedecido la palabra de Dios. Que muchas veces nos duela nuestro orgullo obedecer a Dios, es otro cuento. Pero créanme, sin ir tan lejos, yo comparo mi vida al día de hoy con la de mis compañeros del colegio y no la cambio por nada. Y no ha sido Cristian y Lorena, no, la misericordia de Dios. Y agradezco haber escuchado la voz de Dios en ciertos momentos de mi vida, antes de casarme, antes de pronto de servir en la iglesia, y agradezco la gracia de Dios, porque en el caminar uno se da cuenta, pero también uno se da cuenta de lo débil que es. Ese paralelo que hacíamos al principio del desierto nos hace ver nuestra fragilidad. Porque ni el pueblo escogido, ni Moisés, ni David soportaron el desierto. Grandes hombres de Dios, Moisés y David. Y estamos hablando de que era el pueblo escogido, o sea, es que es el pueblo escogido. Yo a veces leo el Éxodo y me aterra cómo ellos, viendo una columna de fuego en la noche, no iban a creer y preferían hacerse sus becerros. Me parece algo inexplicable. Y cuando nosotros no entendemos esto, cuando nosotros no entendemos que los grandes hombres de Dios han perecido, si hablamos de Abraham, Abraham también mintió. Abraham arriesgó la vida de su esposa por querer ayudar a Dios. Y es el padre de la fe. Cuando hablamos de Moisés, el gran libertador de Israel, ese mismo Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida por causa de su temperamento. Hablamos ahora de David y lo desmenuzamos hoy hasta donde más nos dejó el texto. Hablamos de Pedro, ese mismo Pedro que en el Pentecostés predicó y se convirtieron 5,000. Ese mismo Pedro que quiso defender con cuchillo a Cristo. Ay, parecía ahí todo barrista. Ese mismo Pedro que negó a Cristo 3 veces. Si estos grandes hombres de la Biblia, la misma Biblia nos muestra la debilidad de ellos, ¿qué nos espera a nosotros? Y esto no es para desalentarnos, no es para que no ahorita salgan y por mi culpa, por mi propia culpa, no. Es para que entendamos la misericordia tan grande de Dios. Porque ¿cuántos no fallaron esta semana? ¿Y entonces qué hacen aquí? Precisamente buscando la misericordia de Dios. Y eso es lo que no debemos perder en nuestro norte. Eso es lo que nos debe llevar a perseverar a esa promesa eterna. No es el cómo estoy hoy, no es el cómo estoy mañana, no es el cómo estoy en 1 año, no es el cómo estaba hace 2 años, sino en cómo voy a estar en una eternidad. Y eso es lo que nos lleva a entender la misericordia de Dios. Y eso nos lleva a comprender nuestra debilidad para no confiar en nosotros mismos, para no confiar en nuestra obediencia. No, es que yo soy muy juicioso en esto y en esto me va a ir bien. Mentiras. Es si Dios quiere. Santiago habla, si Dios quiere haremos esto o lo otro. ¿Qué tal mañana no amanezcamos y uno matándose la cabeza por 2 años, 10 años, 20 años? ¿O qué tal Dios nos permita vivir 20 años más y digamos, ay, recuerdo hace 20 años debía hacer caso? Nuestra vida es un soplo. Lo describe Eclesiastés, si no estoy mal, que habla que nuestra vida es como nieblina.
¿Han visto cómo se desaparece la nieblina de la nada? Sale un rayo de sol y ya no hay nieblina. Nuestras vidas muchas veces son así. No entendemos y creemos en nuestro orgullo que nuestra obediencia está sujeta a nosotros mismos, a nuestro carácter, a lo que si oré 2 horas, ahora sí voy a ser obediente. Si oré 5 minutos, no sé si hoy voy a ser tan obediente porque no sé si tengo la fortaleza. Y eso si ora 5 minutos, ahí se las dejo a cada uno personalmente. Pero la vida cristiana no se trata del yo. Y si no, Cristo no hubiera dicho, tome su cruz y sígame. Sino simplemente hubiera dicho, tome su cruz y esa cruz lo va a llevar allá a la eternidad. No, la vida cristiana es de un constante negarnos a nosotros mismos. ¿Nos va a gustar? No. ¿Nos va a costar? Un montón de lágrimas. Nos va a costar amigos, nos va a costar familia, nos va a costar trabajos. Pero recuerden, nuestra promesa es eterna, no pasajera. Miren el único que ha sido obediente hasta el día de hoy y cómo lo describe el libro de Hebreos. Hebreos 5 del 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Y para todos a los que van a la iglesia, y para todos a los que van a los discipulados, no, para los que obedecen. Es para los que obedecen. Si nosotros entendemos que Cristo no pecó, que Cristo fue tentado y aún así no sucumbió, y miren cómo lo describe, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Si Cristo que no pecó buscaba a Dios de esa forma, ¿cómo más nosotros no vamos a buscar a Dios que no sea de otra forma con clamor y lágrimas? Si nosotros llegáramos a comprender un poquito nuestra finita mente, la gran misericordia de Dios que ha dado a nuestras vidas, créanme que clamaríamos igual. Y mire cómo lo dice el texto, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Nunca subestimen un proceso de Dios. Ahora, tampoco vayan a confundir un proceso de Dios con su desobediencia, porque eso pasa mucho. No, es que Dios me tiene en un proceso. Mentira, fue que no aguantó las hormonas y se metió por allá en yugo desigual, quién sabe con quién, y ahora sí, Cristo me tiene en una prueba. No confundamos nuestra desobediencia con las pruebas que realmente forjan nuestro carácter en Dios. Porque en medio de esas pruebas, en medio de esas tribulaciones, es cuando más buscamos de Dios. Hasta cuando David aprendió y entendió esto, veíamos que componía salmos, ¿cierto? Y vemos que en cada episodio hemos estudiado por lo menos unos 5 o 6 salmos desde que Saúl lo empezó a perseguir. Y mientras este periodo no hay registro de ningún salmo, no hay registro de ninguna oración, no hay registro de nada que David haya dirigido a Dios. Entonces no vayamos a confundir nuestra desobediencia con un proceso innecesario. Estoy seguro que este año y 4 meses eran innecesarios para David. David ya había sido procesado mucho tiempo, 10 años.
Y él prefirió la comodidad de su pecado. Imagínense a alguien que lleva 10 años huyendo, durmiendo en cuevas y que pasa a dormir sin nadie que lo persiga, en una casa, con su provisión, con su familia, con su cama. Y eso es pasajero. No confundamos la gloria eterna con las migajas que nos puede ofrecer este mundo, sino al contrario, que podamos disfrutar y deleitarnos de la gracia de Dios, aún en medio de nuestra debilidad. En medio de nuestra debilidad es cuando Él más se glorifica. Entonces antes, mejor aún, vayamos confiados a orar delante del trono de gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, nuestra debilidad. Gracias por mostrarnos qué tan finitos somos, Señor. Hoy permítenos, Señor, correr a tu presencia, correr a tu palabra, Señor. Que nuestra confianza esté depositada en ti, Señor. Que nuestras decisiones seas tú el centro, Señor. Que cada cosa que hagamos, que programemos, sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor, aunque nos cueste lágrimas, Señor. Pero que la obediencia a ti, Señor, a tu palabra, sea la primordial para nuestras vidas. Y Padre, si caemos en medio de nuestra debilidad, permítenos en tu gracia, Señor, volver en arrepentimiento, Señor. Si tal vez caemos y sucumbimos ante algún proceso, Señor, permítenos, Señor, volver en arrepentimiento, acudir a esa gracia y misericordia, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy te damos gracias por lo bueno que eres, por lo bueno que has sido y por lo bueno que seguirás siendo, Señor. Ayúdanos